vamos a hacer una ronda de inicio. ¿Qué intención tiene esa ronda de inicio? Pues un poquito ver quién está aquí, en este caso la enmarco para ver quién está aquí y con la pregunta también para conocer pues qué os trae a estar aquí en este momento, a dedicar esta hora explorando Holacracy, qué es lo que os ha traído, dónde estáis en vuestro camino quizá, ¿no? Haremos un poquito el conocernos y enseguida luego ya paso un poco a la introducción. Y dejaré para los que vayan uniéndose que lo pongan en el chat. Entre tanto, un poco escuchar quién está en la sala virtual. Y os lo dejo a vuestro estilo, es decir, como si estuviera haciéndose las palomitas que saltan así random sin saber cuándo salta una y la otra, pues quien quiera ser la primera palomita que salte, es decir, pues puede presentarse brevemente. Nombre, desde dónde me conecto y por qué estoy aquí. Venga, empiezo yo, ya está. Vale, perfecto. Bueno, yo soy Juanan, estoy en Madrid y trabajo, pues eso, como Scrum Master en Crippler y estoy al principio del camino, descubriendo pues qué ventajas y cómo funciona la Holacracia y por eso he iniciado, o sea, por eso me interesa este curso, esta introducción y pues eso, formaciones relacionadas con eso. Muy bien, pues bienvenido, Juan Antonio. Gracias. Siguiente. Yo soy Carlos de Oaxaca, México, y pues estoy empezando una empresa de marketing digital y me gustaría pues adoptar alguna de las políticas de Holacracy dentro de la empresa desde el principio. Aunque la verdad no tengo mucha idea. Medio que le di una ojeada a la Constitución hace unos días y me parece muy interesante, pero vamos a ver. Gracias, Carlos. Bienvenido. Siguiente. Venga, yo. Soy Miriam, de Madrid, soy compañera de Juan Antonio y de alguno más que está por aquí. Somos de Crippler, que Mónica ya nos tiene fichados. Y nada, estamos empezando con Holacracia, teníamos ya círculos formados, empezamos por links, pero ahora estamos ya metiéndonos un poco más a fondo y haciendo ya nuestros pinitos con las reuniones tácticas de gobiernos, con los roles. Así que nada, hay que aprender mucho y aquí estamos. Genial, bienvenida Miriam. Y el resto de los Cripplers. Siguiente. Pues yo mismo. Me llamo Jorge Alarcón, soy también de Crippler como Miriam y como ha dicho ella, comenzamos de una forma un poco anárquica a implantar algunas pinceladas de Holacracia y estoy aquí para aprender más y para sistematizarlo. Muy bien, bienvenido Jorge. Hola, Siguiente, otra vez. Hola, Emir. Hola, me llamo Emir, soy de Lima, de Perú. Y bueno, soy Scrum Master certificado. En un curso escuché un poco sobre Holacracia, pero ignoro totalmente y como dijo por ahí Violeta, si no me equivoco, esas ganas de aprender, por eso es lo que me trajo aquí. Gracias. Buenísimo, Emir, bienvenido. Hola, soy María Laura, de Argentina, Buenos Aires. Llegué acá vía Violeta, en realidad, está compartiendo un montón de su curiosidad, pero a mí particularmente me genera mucho interés y mucha curiosidad cómo se están estructurando en el mundo humanamente las nuevas necesidades de coordinación y de participación de sistemas de trabajo, de organización, de educación. Me interesa profundamente cómo se vienen estructurando y modificando a través de las nuevas necesidades esta coordinación de sistemas, mejorando la comunicación y la participación de cada ángulo. Así que estoy interesada y muy curiosa. Y soy parte también de una escuela, formo parte como miembro de la escuela que dirige Violeta, y entonces me siento parte de un equipo interesado, básicamente. Buenísimo, bienvenida María Laura, gracias. Venga, un par más. ¿Quién más se presenta y nos cuenta un poco, ¿no? ¿Quiénes sois y qué os trae aquí? Bueno, yo acabo de llegar, puedo presentarme. ¿Qué tal? Hola, David. ¿Qué tal? Yo la primera vez bueno, me llamo David, estoy trabajando actualmente de Agile Coach o Enterprise Agile Coach, así un poco de rebote ahora mismo para la compañía Roche. Trabajo en el departamento de, bueno,
GIS, Global Infrastructure Solutions, haciendo la adopción de tecnología cloud para Roche Globally. La primera vez que oí hablar de holacracia, de hecho, fue de ti, Mónica, en un webinar que vi con Javier Martín de Agar, en algún momento de hace un año y medio o así. Fue la primera vez, me interesó, estuvo interesante porque, bueno, pues sigo creciendo en esto del agilismo en general, un poco más allá, el business agility ya, etcétera, etcétera. Y siempre me quedé con las ganas de saber un poco más. Recientemente vi tu post en LinkedIn y me apunté a esto. Me gustaría seguir creciendo en esta parte. Ahora estoy haciendo un máster en Digital Business, explorando un poco la metodología OpenExo también. Me gustaría recientemente SAFe también. Quiero seguir ampliando esas miras y ver que todas esas piezas, cómo encajan. Y básicamente, cuanto más herramientas tienes, más capacidad tienes de adaptación, ¿no?, a estos entornos complejos que nos movemos en las compañías grandes y en las startups, etcétera. Entonces, pues, bueno, la oportunidad no le va a dejar pasar. Pues bienvenido, David. Gracias. Hola, yo soy Azio, me conecto desde Bidart, del País Vasco, trabajo en Air Group y me conecto un poco pues, para seguir alimentando conocimiento e ir mejorando, tratar de mejorar la vida de nuestras organizaciones. En estos momentos somos en torno a 20. Súper. Gracias, Azio. Gracias a ti. Hola. Uno más. Vale, Hernán y Michael. O Michael, que están ahí a puntito, Michael, y ya pasamos y os pediría al resto que pues escribáis en el chat, ¿de acuerdo? Dale, Hernán. Disculpa, Micael, había levantado la mano y pensé que tenía el micrófono. Hola, soy Hernán de Santiago de Chile y estamos muy interesados en una corporación educacional donde diseñamos un modelo de aprendizaje que le llamamos modelo de aprendizaje nómada, que está enfocado en una parte de Santiago que son chicos muy vulnerables, y nos dimos cuenta en el andar que teníamos que tener una organización más horizontal. Las escuelas tienen organizaciones muy jerárquicas, muy conservadoras, y razón por la cual estamos interesados en investigar en holacracia y si efectivamente una buena alternativa de organizarnos de esta manera. Eso, que estén bien, un gusto a todos. Un placer, Hernán, gracias. ¿Y Michael? Bueno, rápido, que acabo de cambiar de empresa, entro de Scrum Master en una empresa que se llama Labster y están totalmente involucrados en holacracy. Entonces digo, pues voy a hablarlo, que lo van a comentar en inglés, pues ahora en castellano a ver cómo se contrasta. Súper, bienvenido, Michael. Y bueno, bienvenido al resto que no ha podido pues eso, hacer esa ronda de inicio verbalmente con todos. Por favor, hacerlo en el chat. Y bueno, quizá pues eso, me presento yo brevemente. Un poquito ya sabemos lo que hay en la sala, ¿no? Hay un poco desde ya estoy en ello, ya he indagado, estoy practicando algo similar, hay algo así, o ya, por ejemplo, en este caso Michael, que está en esa empresa que ya está a tope. Hay gente que ya ha hecho alguna pequeña formación porque veo por aquí que conozco. Y de todo tipo de actividades, ¿no? También, o sea, de todo tipo de contextos y por lo que vemos también geografías. Bien, primero de todo, pues bueno, presentarme yo, Mónica Expositor, soy Holacracy Coach y desde Neomeraki lo que hacemos es acompañar a las organizaciones, hacemos de guía en ese explorar hacia cuál es el próximo paso, digamos, de evolución de la organización y siempre impregnado de ese otro paradigma, ¿no? De donde confiamos que las personas tienen más que dar de sí, que nos podemos desarrollar, que podemos ser corresponsables, que podemos hablar de negocio, en fin, ese paradigma más amplio y holístico de la mirada de lo que son las personas y lo que podemos hacer con ese vehículo llamado organización, sea empresa, sea una asociación, sea lo que sea. Bien. Quizá antes de nada un poco clarificar, intentar manejar expectativas en la sala, ¿no? Lo que vamos a hacer, lo que voy a procurar hoy con vosotros es dar unas pinceladas de lo que es Holacracy a términos generales. O sea, no es una formación, como hablamos de, digamos, una forma de funcionar muy diferente a lo que estamos habituados, es muy difícil también transmitir en
en un breve tiempo. Sin embargo, voy a intentar dar a grandes rasgos el por qué es esto diferente y por qué es interesante explorarlo. Dicho esto, no es la única práctica, hay otras cosas ahí fuera, sí que es una de las que llevan ya un recorrido que le da una cierta solidez y ya os iré introduciendo el por qué. Y ante todo, pues eso, invitaros a ir con ese espíritu que ya creo que se percibe, ¿no? De curiosidad y explorador de diferentes personas que habéis hecho esa ronda de inicio compartida verbalmente. Exactamente es eso, con ese espíritu magnífico y voy a intentar ir al grano, me va a costar, he estado un poco trasteando con la presentación porque hay cosas también que han ido cambiando y la propia experiencia también te va haciendo cambiar el cómo ir abordando esto y presentarlo. Así que nada, vamos a ello. Voy a compartir la presentación. En principio se tiene que ver porque hemos hecho una pequeña prueba antes, pero me decís, ¿vale? Decidme por favor si lo veis. Y desde aquí empezamos. Vale, ok. Muy bien, como veis, ante todo también veis que se está grabando el webinario. No sé si luego se va a compartir, si lo tendréis luego en la grabación. De momento no tengo ninguna expectativa con respecto a la grabación, ¿vale? Puede ser que luego salga en público, como ya hice en el pasado alguna vez también, para que esté público y la gente pueda tener un primer acercamiento a qué es esto, ¿de acuerdo? Simplemente por dejar claro el por qué se está grabando. Dicho esto, vamos allá. Entonces, vamos a intentar conocer un poquito qué es esto de Holacracy, esta pequeña introducción. Y como veis en el titular, por el subtítulo, digamos, de esta presentación, una nueva actitud y enfoque de gestión. Vamos allá. Entonces, en este punto os voy a ir un poco narrando, dar un poquito de contexto, contaros algunos principios y luego ya buscaremos traer un ratito hacia el final de algunas preguntas, ¿vale? Y el cierre. Esta es un poco la estructura. Bien, ¿preparados, listos? Vamos allá. Entonces, el check-in lo tenemos. Sobre Neomeraki, pues ya os he dicho un poco sobre el trabajo que hacemos. Entonces, hacemos trabajo de transformación, hacemos talleres experienciales, también hacemos el acompañar para que vosotros mismos lo hagáis. Es otro modelo, digamos, coaching en segunda línea. Y sobre todo es un acompañamiento holístico, ¿de acuerdo? Entonces, no es solo la práctica en sí, no es solo la organización, no es solo la persona, no es solo el negocio, sino miramos un poco cómo abordar ese cambio, sea el que sea, en esas tres vertientes y con un enfoque propio que busca siempre iteración, desarrollo, descanso, buscar acción, buscar aprender. Importante, somos proveedoras de Holacracy, es decir, tener en cuenta que hay mucha gente que escucharéis que están trabajando con Holacracy, que te pueden acompañar en Holacracy. Ojo con eso, pueden ser muy buenos profesionales en que tengan una inspiración basada en, pero Holacracy sí que requiere muchísima práctica, requiere experiencia propia, haber vivido eso, y tienen un sistema de garantizar y de hacer seguimiento y desarrollo y siempre de co-crear en el ecosistema en torno a Holacracy One, que es la empresa, digamos, de donde surge esto. Entonces, no es fácil, digamos, estar a ese nivel de exigencia. Y tienen una forma de garantizarlo, que es ver realmente quién está en ese listado. Entonces, por favor, tener claro que os puedan vender terceros, ¿bien? Que no quita que lo que puedan hacer sea también muy interesante. Ok, dicho esto, que se me había olvidado al inicio, ahora sí que entramos. Contexto. Bueno, como lo estamos viviendo y creo que ya desde este último año y medio nos lo deja muy claro, estamos en un entorno súper complejo de gran incertidumbre y sin precedentes. En fin, ya acarreábamos muchos aspectos que estaban enseñándonos esa dinámica del entorno, que nos están apuntando a que tenemos que empezar a innovar en la forma de organizar también, ¿no? Entre otras cosas. Nos ha ayudado, en parte, y también con las dificultades que he sido, a replantearnos muchas cosas. Sin embargo, muchas organizaciones y empresas todavía no están en el punto de plantearse, oye, ¿cómo innovamos en la organización? Estamos con una forma de funcionar, un sistema operativo o unas bases por detrás que nos permiten adaptarnos rápidamente. Tenemos a las personas en el punto que nos permite seguir creciendo y seguir aportando valor. Esa pregunta nos la tenemos que hacer también, que veo que en general vosotros estáis aquí por eso mismo. Sin embargo, si miramos en general, esto ya sería ese 2021,
Se ha innovado en muchos otros aspectos, muchos productos, muchas tecnologías, sin embargo, cuando miramos el concepto de organización, la estructura, no ha cambiado apenas nada. No es como el mundo educativo, que estaba diciendo un compañero también antes, el mundo educativo tampoco ha evolucionado mucho, sigue siendo el mismo que de hace un par de siglos. Entonces, ¿qué hay ahí fuera que nos esté apuntando a que hay innovación en la forma de entender, estructurar, organizar, comunicar? Pues hay prácticas, que es lo que estaba comentando. Hoy por hoy la referencia, cuando le preguntamos a cualquiera en la calle a qué estamos acostumbrados cuando pensamos en organización, nos viene, creo que este organigrama, ¿no? El tradicional, que está bien, pero esto es un poco la idea que tenemos. Y una persona arriba o un grupo de personas que tienen, digamos, la potestad de decidir por el resto, unas estructuras más bien fijas y tal. ¿Qué diferencia hay con la gestión convencional? Sin todavía entrar a especificar un poco esos principios y qué se nota que es diferente. ¿Qué diferencia hay? A ver, ¿qué cosas no? Empecemos por qué cosas son positivas de la gestión convencional. Si pensamos en ese organigrama, que todo podemos tener en la cabeza, ¿qué es lo bueno? Lo bueno puede ser, y lo que nos ha ayudado mucho, es que aporta claridad, ayuda a ubicarse, se sabe qué áreas de trabajo hay, identifica responsables, también da una sensación de control y estabilidad. Entonces, esta tecnología o esta forma de organizar y estructurar del siglo pasado ha sido muy útil, nos aporta estos beneficios. Lo que pasa que estamos viendo es que es muy rígido para innovar, para que las personas puedan ser creativos, para apoyar ese talento que pueda haber naturalmente en la diversidad que somos las personas. Y luego a nivel de organización no ayuda a ser adaptables. Y otro punto, ahora que estamos cambiando bastante, estamos hablando de otro paradigma de organización, si abogamos por impacto, por aportar más valor, por orientarnos a un propósito, tampoco te da esa posibilidad. Entonces, queremos mantener estos beneficios y a la vez aunar esto de aquí. Todos necesitamos tanto alinear, que es en general, digamos, una de las cosas que hacía, como autonomía para poder ser adaptables, para confiar, para apoyar en las personas que hay. ¿Alternativas que hay para esto? Bueno, pues hay muchas. En realidad ya hay unas cuantas. Y se ven patrones de qué ofrecen esas prácticas, sistemas, estilos de gestión. Y la holacracia es uno de ellos. Es uno de ellos. Datos. ¿Qué hay de holacracy en el mundo en estos momentos? A ver, oficialmente que tenga Holacracy One, la organización de donde nace y promueve esta práctica, 1000 y pico organizaciones. Yo os puedo decir, yo personalmente aquí en España conozco 6 y del extranjero pues conoceré una treintena directamente, o sea, hay más. Ahora sí que es verdad que es bastante incipiente y como todas las cosas que son, digamos, bastante novedosas, aunque llevan ya un tiempo, empiezan luego a llegar al resto mucho después, cuando va madurando, ¿no?, la práctica. Y esto es una serie de números. Vemos una serie de empresas que puedan ser más conocidas a nivel internacional y las empresas que sí que hay aquí. Si tenéis curiosidad, queréis indagar, lo bueno es que desde hace no tanto hay un listado sobre casos de éxito, pero también un listado simplemente donde empresas de forma voluntaria se han listado para decir, oye, yo sí que estoy siguiendo esta práctica, ¿de acuerdo? Y esto lo tiene Holacracy One en su web www.holacracy.org. Podéis encontrar ese listado por curiosidad, si queréis ver qué perfiles, dónde están, muy interesante. Os lo puedo compartir luego en el email de seguimiento de este webinario. Entonces, ¿de qué va Holacracy? Muy bien, Mónica, hablas de esto, pero otro paradigma, otras prácticas, que tenemos esta rigidez, qué tal, pero ¿de qué va? Vamos a intentar coger una idea general de qué va esto. ¿Y de dónde viene? También importante. Y más cuando he escuchado también a algunos compañeros aquí que pues, vienen de prácticas, por ejemplo, del mundo de la agilidad. Y esto es importante para entender un poco también cómo se ha ido desarrollando. Bien, pues Holacracy nace pues en el principio de 2000 o 2000, sí, principios de los 2000, en una empresa de software en Estados Unidos, cuyo fundador y gerente era este hombre de aquí,
Brian Robertson, que es el que luego ha desarrollado esta práctica. Este hombre en su época, pues como le habrá pasado a muchos gerentes y directores o CEOs, en algún punto del desarrollo de su empresa, pues necesitaba, no quería cargar con toda la responsabilidad y todo el peso. Entonces buscaba qué forma hay para delegar la autoridad, para ver cómo puede crecer y desarrollar y que no le vengan todas las preguntas, básicamente todas las decisiones. Y de ahí, combinado con su conocimiento y, digamos, su background pues, de desarrollo de software que tiene, digamos, está muy impregnado de ese desarrollo iterativo, en ese confiar en tener unos roles y una serie de otras de prácticas, digamos que fue indagando cómo puede hacer eso. Lo mismo que hacían con su producto, a nivel producto-servicio, cómo se puede hacer eso con la organización. Entonces, de esa pregunta fue indagando y fue cogiendo ideas de diferentes otras prácticas, desde GTD, que es una práctica de productividad personal, Getting Things Done, hasta mirando en Sociocracia, que es una práctica que ya tiene tiempo de autogestión. De ahí, inspirándose en diferentes prácticas, vemos que fue desarrollando Holacracy, que nació, digamos, como ya una práctica más completa en su caso en Generic Software, que es la empresa de software que tenía Brian, en 2007. Y es en 2010 cuando nace, se crea por primera vez ese concepto de una constitución. Es decir, ese documento que recoge las reglas básicas de ese juego llamado Holacracy. Y luego en 2015 publica ya este libro que se ve en la imagen, ¿de acuerdo? Desde ahí, 2010 de la primera constitución, pues ahora justo en este momento, y algunos lo sabéis porque estáis aquí, porque estáis la semana que viene en el lanzamiento de la nueva versión, hay una nueva versión que es la 5.0. Entonces es en el punto que estamos, ya hace pues eso, 10, 11 años desde que existió ese primer set de reglas. Todo en iteración, en inicio desde un caso particular de una empresa y luego ya desarrollado con un ecosistema y con prácticas y con experiencias varias. Seguimos. ¿Qué es lo que buscaba entonces Brian y lo que ha ido también buscando a las personas que se han ido cogiendo esto? Muchas veces es generar ese orden sin jefes. Lo que vemos lo que buscaba era es como lo que pasa en esta imagen, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Vemos gente en la ciudad, señales de tráfico, circulación, personas, coches. Es decir, cómo simulamos lo que pasa casi en una ciudad, donde las personas con una serie de normas que conocemos más o menos, nos organizamos de forma autónoma, colaboramos, nos movemos en la ciudad, hacemos negocios, pero nadie nos está llevando en todos los pasos. Entonces, ¿cómo generamos ese contexto de orden sin jefes? Busca eso, similar. Y además, también interesante ver el modelo de, digamos, una organización, una población, cómo crece, porque normalmente tiene más eficiencia, más efectividad una población cuando crece en tamaño en comparativa con una organización, una estructura de una empresa, normalmente se vuelve más lento, menos eficiente. Entonces era interesante el estudiar eso. Y de ahí se inspira. Y de otra vertiente también en la que se inspira es, oye, ¿cómo se organiza la vida en realidad? Porque venimos de un paradigma donde, digamos, diseccionamos todo, hemos intentado controlar el entorno mirando todo como si fuera una máquina o cosas que se pueden separar en trozos, en partes, y estudiar por partes. Sin embargo, empezamos a entender que en realidad todo es más complejo, está más conectado, más interdependiente. No solo las partes te cuentan todo del resto, te cuentan algo, pero en ese conjunto hay algo más, ¿no? Más grande. Entonces, ¿cómo replicar esa idea de células que son autónomas, que tienen sus propias instrucciones y cosas que tienen que hacer y a la vez están conectados pues, a otras partes? Igual que los órganos del cuerpo pues, son autónomos y están conectados entre sí. No es solo la cabeza del cerebro que manda, es una parte, ¿no? Entonces, ¿cómo replicamos un poco eso en la forma de organizar y estructurar? Pues eso es un poco lo que va buscando Holacracy por detrás, ¿no? de cómo se ha ido inspirando. Entonces es como realmente una nueva tecnología social para organizaciones que está buscando un empoderamiento real y sabiendo que para realmente entrar en tu poder como persona, individuo y profesional que vas a aportar y compartir y colaborar y tomar decisiones, ¿qué necesitas? ¿Qué hemos observado en diferentes desarrollos, ¿no? de esta práctica y otras de autoorganización? Pues que se necesita autoridad y límites, que tienen que haber reglas explícitas y expectativas claras,
que tiene que haber una orientación, una dirección, que nos tenemos que tratar como adultos. Entonces, busca apoyar esto. Y ante todo, el gran diferencial es que el origen del poder en Holacracy viene de esta llamada Constitución. Es un poco como el Señor de los Anillos, el origen, lo que buscaban todo era el poder concentrado en ese gran anillo. Pues lo siento, señores, no hay un anillo a ponerse en Holacracy cuando uno empieza con el sistema, sino ese poder está realmente delegado en esa Constitución que tiene un gran poder para funcionar. Entonces, no son las personas, no son las personas en concreto, no es tener una capacidad en concreto, sino realmente es lo que ese set de reglas aporta, ¿vale? Es poco para que os llevéis esa idea. Entonces, ¿qué es esto de la Constitución? Brevemente, y la semana que viene se indagará en esa nueva versión para que quiera estar ahí y entender un poco más. Es un set transparente de reglas y procesos que buscan, o sea, esto está diseñado para la autoorganización de las personas y el desarrollo continuo de la estructura organizacional y sus expectativas en torno a un propósito común. Eso es lo que es esta Constitución de Holacracy. Lo que es la Holacracy en general y esta Constitución. Y esta Constitución recoge entonces esas reglas y procesos y conceptos principales. Ojo, no es un manual. No es un manual, no es te dice cómo hacer. O sea, cuando lees esto no te va a ayudar a practicar. Luego se usa de referencia. Esto es como pues entrar a jugar a un juego nuevo totalmente desconocido y te tienes que coger las reglas y mirarlo, pero no te dice de cómo jugar. Es decir, mírate el manual. Eso sí que es un manual, pero de 200 páginas de la FIFA o 150 que creo que tiene, pues no, eso no te enseña a jugarlo en realidad, ¿vale? Pero es la referencia. En cualquier caso, es un documento, un artefacto muy curioso. Así que os invito a investigar y mirarlo. Bien, las reglas del juego. Entonces, importante, ¿qué no dice? ¿Vale? Hemos dicho que no es un manual. Y eso quiere decir, no solo no es un manual para jugar a Holacracy, digamos, sino además no te va a decir cómo llevar tu negocio, tu proyecto, ni qué productos ofrecer, ni qué sacar al mercado, ni cómo seleccionar o despedir personas, cómo fijar salarios. Tampoco te va a decir cómo tratar conflictos. No es un sustituto del buen juicio, ni el expertise, ni la madurez de las personas. No es nada de eso. Y diréis, entonces, ¿para qué? Vale, lo que hace es que te da un proceso con esas reglas y esos algunos conceptos, te da un proceso y te da unos mimbres para que tú esas expectativas las vayas fijando vosotros, o sea, las personas en la organización las vayan fijando y las vayan desarrollando. Son las personas los que son el motor de esto, siempre orientados a esa con esa constitución como marco. Entonces, aquí lo que os enseño es como ese organigrama de la organización, ¿de acuerdo? Que es diferente, como veis, replica un poco más ya visualmente a esas células, a esa autonomía. Entonces, esto que vemos aquí es cómo se van plasmando las expectativas, no solo porque hay círculos y unos títulos, sino dentro luego hay, cuando tú abres eso, hay una descripción, hay una serie de cosas que te indican cómo funcionar dentro del juego de tu propia organización. Entonces, ¿cómo son las reglas? 1 es la Constitución y 2 es lo que se llama la gobernanza. La gobernanza es este mapa de autoridades y expectativas y restricciones que siempre está en evolución de una organización y el resultado de los procesos colectivos disciplinados porque siempre te orientas en esa constitución. ¿De acuerdo? Entonces, las reglas se generan con esas dos cosas. Una es la constitución como una base y luego realmente tú te tienes que orientar en tu organización con la gobernanza propia, que irá evolucionando. Entonces, para que entendamos esto de la organización en evolución, si volvemos a la idea de esa estructura, ese organigrama tradicional, ¿no? Que se genera un día y está hasta, no sé, un par de años hasta que vuelve a cambiar ahí fijo en algún lado, siempre digamos que tenemos la estructura formal, que sería eso, y luego un poco lo que va pasando en la realidad por detrás. Porque uno a veces para que el trabajo suceda tiene que coger y encontrar otras vías, tiene que hackear, digamos, el sistema para que las cosas avancen. No solo te puedes limitar a algo que está definido de una manera muy esquemática. Entonces, ¿cómo llegamos a esa estructura necesaria de cada momento? Pues eso es lo que
proporciona ese proceso con ese marco de reglas que es Holacracy. Es el ir cada vez aproximando estas dos realidades y generar cuál es la estructura necesaria. Os pongo un ejemplo. Esto es un ejemplo de Compañeros de Enanos y Gigantes, que es una empresa austríaca en la que yo he sido partner, y vemos, simplemente visual, ¿vale? Sin ir a los detalles de la organización, pero visualmente ya se puede entender un poco. Veréis, esta es la misma organización, son el mismo grupo de personas, algunos han entrado, salido, pero el mismo propósito, el mismo tipo de negocio, que han ido adaptando cosas estructuralmente. Y he cogido de año en año, simplemente porque es un momento que he hecho yo una captura, no tiene que ser, pero puede ser que de un mes a otro han cambiado cosas. Y eso es porque a través de este proceso, llamado este set de reglas de Holacracy, te permite ir evolucionando a medida que haga falta. Y eso no lo decide una persona, sino entre todos, conociendo esto en tu dominio de trabajo, en tu espacio de trabajo y donde estés en la organización o tus espacios, puedes estar en diferentes sitios, va cambiando. Y es muy interesante, pues eso va evolucionando y es muy orgánico. Bien. Dicho esto también, es muy importante, como he dicho, no te dice cómo solucionar las cosas, no te dice cómo dirigir tu empresa. Por eso no resuelve todos los problemas. Lo único que hace es poner un foco. Te da unas normas, te da unas pautas a seguir para definir ese espacio de gobernanza, ese conjunto de estructura con expectativas, cómo está estructurado, que va cambiando, y también cómo vas trabajando, jugando dentro de esa estructura, el espacio de operaciones del negocio, de la actividad, de las clases que damos, etc. Y recientemente también te indica, oye, cómo establece las expectativas de cómo se relacionan las personas dentro de la organización. Va mucho a buscar ser explícitos, ser claros, te canaliza para ello. Cambios fundamentales. Si resumimos un poco en qué cambia bastante, que cambia mucho Holacracy como práctica. Reitero, sí, tiene una parte de sistema, pero en realidad, aparte de esas reglas y el seguir esa gobernanza, tiene una serie de prácticas y herramientas propias. En esencia, ¿qué pasa? ¿Qué es el cambio? Abogamos por una jerarquía de propósito en lugar de una jerarquía de poder de unos pocos. Nos orientamos, de hecho se estructura los diferentes círculos de trabajo, se organizan en torno a un propósito. Un propósito es esa meta última, eso más allá que queremos traer al mundo, que es muy potente. Es estratégico y a la vez muy emocional. Luego, busca desarrollo continuo en lugar de grandes reorganizaciones. En vez de gran diseño, el gran proyecto que viene a hacer el gran cambio. No, paulatino y en diferentes áreas. Busca confianza y corresponsabilidad. No te va a generar, digamos, de repente una gran madurez o una gran experiencia en las personas que tengas que estar. Cuentas con lo que hay y lo vas a favorecer e irá desarrollándose según dónde están las personas. En lugar de comando y control. Autoridad distribuida en lugar de central o delegada, porque tienes ese set de reglas, porque tienes esa gobernanza que te orienta. Y reglas transparentes, en lugar de juegos de poder y micropolítica. Buscas hacerlo todo explícito, todo claro. Lo dicho, no hay un anillo para gobernarlos a todos, sino está ese set de reglas, ¿de acuerdo? Entonces siempre derivas a eso. Es un ejercicio constante de evaluarse y ver cómo estás actuando y desde dónde actúas. Estás a favor es por el propósito, lo haces por interés propio, ¿qué necesitas? A clarificar cosas. Y por último, claro, entonces, lo dicho, no te dice un estilo de ser, una forma de ser en concreto en las personas, up to you, según la cultura de organización, pero sí que apuesta por ese desarrollo de talento de las personas en su diversidad. Ya muchas de las funciones tradicionales o formas tradicionales de hacer de recursos humanos o descripciones de puestos, eso desaparece, se busca más roles dinámicos, ver cómo uno puede apostar y proponer cosas, defender cosas, tomar decisiones, que la gente crezca, básicamente. Bien, entonces sería un poco a pinceladas el por qué es esto diferente. Orientación, ¿cómo saber si Holacracy es para nosotros? Lo que ya estáis intuyendo, ok, pero yo quiero saber qué más, ¿no? Y detalles y cómo funciona y cómo tal. Para eso,
formación y experimentación. Hay opciones varias, desde empieza con algo inicial de formación y de prueba, o sea, por ejemplo esto, o conversarlo, conocer a otras empresas de cómo está funcionando, qué les ha cambiado, ¿no?, en la experiencia, o incluso hacer pilotos de probarlo en uno mismo, intentar ver cómo sigue el funcionamiento con una serie de reuniones que vienen en formatos que hay estándar dentro de Holacracy, o meteros en una inmersión de entrenamiento dentro de una simulación y vivir eso de forma intensa varios días. Hay que experimentarlo, básicamente es lo que quiero trasladar aquí. No es comparable a nada de lo que hemos aprendido muchos en cómo nos dirigimos, en cómo actuamos, cómo tomamos decisiones, cómo movemos, no tiene nada que ver. Una invitación que os lanzo también, los que todavía no estáis registrados, la semana que viene hacemos la presentación de la nueva Constitución, lanzamiento en castellano, y habrán otros practicantes también. Hablaremos de qué es diferente, muy por encima, pero podréis a lo mejor ver un poco quién está ahí, cuál es el interés, conocer también a Holacracy One en directo para tener un poco un sentido, puede ser interesante. ¿De acuerdo? Y ahora ya cierro y vuelvo a vosotros. Entonces, quizá un poco sondear qué impresiones tenéis, qué preguntas tenéis, saber dónde os puedo a lo mejor orientar un poco. Repito, sabiendo que no es una formación per se, sino una introducción. Y puedo volver también en la presentación atrás en algún punto, siempre que tengamos tiempo. Entonces, ahora, en este momento, micro abierto. Preguntas, comentarios. Yo tenía una duda. La idea que yo veo aquí de Holacracy, parte de la idea es mucho la autogestión, ¿no? Entonces, me imagino también que cada empresa pues tendrá que desarrollar un sistema propio de estructurar sus círculos, ¿no?, dentro de la Constitución. Todo esto, pues, ¿se hace personalmente o ustedes también nos apoyan a diseñar esta estructura? Vale, buena pregunta. También te voy a ver si clarificas si lo he entendido. Pero, a ver, Holacracy sí que te da unas pautas de cómo, digamos, un diseño básico que tienes que tener en cada círculo. Círculos son áreas de trabajo, ¿vale? Donde hay unas personas que están trabajando en equipo para conseguir una meta, ese propósito dentro de esa área. Entonces ahí la Holacracy sí te dice, mira, es importante, y te dice que lo tengas en marcha para facilitar esa autoridad distribuida, necesitas alguien que facilite. Entonces digamos que un típico perfil del líder de equipo que hace muchas cosas lo desgaja. Y te dice, un facilitador que tiene un rol con una serie de actividades a cumplir, ¿no?, expectativas a ese rol. Tienes un secretario o secretaria, alguien que va documentando las cosas que se van acordando y cómo va cambiando la gobernanza de ese círculo, de esa área. Y también es la autoridad para interpretarlo. Necesitas alguien que lidere, un poco que coordine, ¿no?, digamos que sostenga ese propósito. Sea un poco el que tiene la persona que tenga esa visión global para en un momento dado también decir, oye, no priorizamos en esto, no priorizamos en esto, para orientar un poco. Y si alguien no se encarga de unas tareas o unos paquetes de trabajo, le cae encima a esa persona para asegurar que eso suceda, por ejemplo. Y luego tienes otro perfil que es, a veces, estás condicionado, digamos que no tienes recursos dentro de ese espacio, de ese círculo, o tienes alguna necesidad que no puedes solventar dentro de ese espacio, que necesites de otras áreas, tienes un representante de ese círculo para canalizar eso y separa el que es el líder o coordinador para evitar ese conflicto de intereses. Y eso es por ejemplo, es una forma que tiene de asegurar esa distribución de autoridad. Y eso te dice, eso tiene que estar. Pero bueno, en cuanto a cómo hacer eso y luego definir roles ya concretos, porque esto no lo he introducido aquí, pero hay una serie de roles, tienes un formato para definir esos roles, es decir, esos paquetes de trabajo, que son más granulares, son más adaptables, una persona puede tener múltiples roles, ya no es un puesto descriptivo enorme y es mucho más moldeable. Y ahí se puede, en el caso de que uno decida avanzar hacia eso, al principio orientar de cómo hacerlo.
Entonces, hacer una sesión que le llamamos de descubrimiento. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos esto a esta otra forma de estructurar? Pues acompañamos. Se puede dar orientación de cómo hacer eso. Y obviamente te daremos la pauta de decir, pero tienes que tener este error, tienes que tener este error, tal. Eso en el caso que entraras por completo. También ahora hacer una anotación ya no es necesario ir, digamos, a por todo el conjunto de reglas, procesos y conceptos, constructos que te dan, como el tema de tener un facilitador o tal. Puedes ir modular, o sea, paso a paso, que eso lo explicaremos la semana que viene en la presentación, integrando según dónde estéis, las capacidades que tenéis, los que os parece interesante. Puede ser una modalidad o puede ser decir, voy a full, como han hecho muchos practicantes, voy a full y me voy a por todo. ¿Te he contestado más o menos a la pregunta que has lanzado? Más o menos, pero me surgió otra más pequeña. Te pediría que la puedes guardar y ceder el paso a otra persona. Y luego, si nadie sale, pues adelante. Hola, yo tengo una pregunta. Hola, Manuel. Sí, espacio. A mí me da curiosidad si nos puedes dar algún ejemplo o alguna idea general de más o menos cómo funciona la situación, porque tú dices que esta forma de organizar no te va a decir cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo decidir los salarios, pero me da curiosidad porque, por ejemplo, en muchas empresas, uno de los factores que decide los salarios son esos puestos, ¿no? Por ejemplo, jefe de área, jefe de departamento y así, ¿no? Entonces me da curiosidad como más o menos cómo se decide en ese tipo, ¿no? Correcto, no, es súper. En general lo que dices, las cosas, una práctica habitual es coger y decir, vale, tenemos este tema, tenemos esta necesidad que hay que clarificar, ¿vale? En algún sitio tiene que vivir este trabajo, ¿no? Vivir esta decisión de cómo definir salarios. Pues una cosa habitual es decir, tiene que haber un rol que se haga cargo de esto. Entonces, este rol queda definido, es un paquete de trabajo. Y este rol a lo mejor, por ejemplo, dice, pues define un proceso, o sea, hace una propuesta de cómo hacer eso. Y pueda ser que lo ancle en la gobernanza, en esa forma de estructurar y ese de expectativas, decir, a partir de ahora, pues llega Manuel y quiere negociar, cambiar, porque bueno, se ha estado esforzando mucho, ya está en un punto pues que sería interesante discutir esto, sabe que hay un proceso a seguir y hay un rol que lo tiene una persona a la que ir para información o puede coger y empezar a iniciar ese proceso porque lo han definido así y tal, ¿vale? Eso puede ser un caso. Es decir, esta realidad de temas que hay y de los que hay que tratar, lo que haces es coger y anclarlo en esa gobernanza, pero ya no está en la típica persona, digamos, no sé, recursos humanos o que sea el líder de equipo el que se encarga de negociar eso, sino normalmente estar a definir algún otro sitio, ¿vale? Y puede que sea, a lo mejor coincida con alguien que hasta ahora había trabajado en temas de acompañamiento de personas, pero igual no, para nada. Ya no asocias directamente que tenga que ser esa persona, ¿vale? Eso es un típico ejemplo. Ante todo, lo tienes que anclar en algún sitio, pero no te dice cuando te inicias, ten en cuenta que tienes que tener un rol que se dedique a salarios. No. Cuando tú tengas necesidad te darás cuenta, ostras, pues no lo teníamos definido, era, pues no sé, Juanita la que siempre lo estaba haciendo, pero no nos dado cuenta que Juanita entró aquí por recruiting, pero no entró por, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, especificar eso, ¿vale? Pero no te dice cómo. Lo que sí que hay es buenas prácticas, todo el mundo de New Work, pues hay como, te apuntan a maneras, te apuntan a cosas que vayan en coherencia con el sistema y con la actitud, pero no te dice cómo, no se mete, es muy respetuoso en ese sentido. ¿Respondido, Manuel? Ok. Gracias. De nada. Una pregunta, ¿qué nivel de relevancia tiene el que la organización cuente con un propósito definido? ¿Es una condición indispensable para poder implementar esta práctica? ¿Se puede implementar sin que el propósito esté Súper interesante. Es súper interesante la pregunta, Acción. A ver, puede ser que cuando empiece una organización, cuando digamos haga esa transición, o transformación, no tenga un propósito todavía definido.
Para, digamos, sacarle el jugo y hacerlo lo más potente, sí, porque realmente es una jerarquía de propósitos, es decir, hay un propósito global de la organización y luego eso se va en cascada en las diferentes áreas de la organización, en los diferentes niveles, o sea, si fueran, son olones, digamos, que respetas en su autonomía y en cada círculo hay una interpretación para el tipo de trabajo que están haciendo, siempre orientado al superior, ¿no? Ese es su propósito global. Entonces sí que tiene todo el sentido, pero también hay que entender cuál es el punto de partida de una organización. Si hasta ahora a lo mejor se han orientado pues, con un eslogan general o algo, el propósito siempre está ahí, lo que pasa es que a lo mejor no se ha hecho, no se ha explicitado en algo que todo el mundo lo entienda al 100% por igual. Entonces quizá al principio no es lo primero y pones algo más o menos, pero en un momento dado, digamos, de forma, cuando surge la tensión, es decir, esa necesidad, se llevará ese paso para definirlo. Eso es cuando miras todas las organizaciones, digamos, el concepto de esa filosofía TIL general, eso siempre lo tenemos la pregunta cuando estamos acompañando. ¿Todo a la vez? ¿Es necesario una cosa, la otra? Depende. No es un método esto es una visión, ¿no? de organización y del mundo, entonces depende. A lo mejor en el principio estás trabajando más la autogestión y estás muy fuerte en eso y en un momento dado saltas a definir, notas que te hace falta ese propósito. Pero para este caso de práctica está diseñado para que esté ahí. O sea, que en un momento dado va a surgir la necesidad. Ok, gracias. Nada. ¿Más preguntas o comentarios? Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, Emir, sí, te veo. Dile. ¿Hay algún reto que tenga la holacracia a nivel de Estado? Por ejemplo, en Perú, el Estado hay organismos como por ejemplo el Ministerio de Trabajo que regulan mucho el tema del organigrama, ¿no? Cuando hay algunas brechas salariales, hay discriminación, algunas cosas. Entonces, ¿hay algún reto que la holacracia esté enfrentando en base a este contexto que te comento, con el tema de los estados en cada país? Pues sí, la verdad es que sí, porque, ¿cómo decirte? A medida que vas entrando al principio, digamos, lo primero que aprendes un poco la mecánica, un poco las normas muy básicas, un poco un lenguaje. Luego, a medida que vas entrando, digamos, ya vas cogiendo un poco de madurez en eso, te empiezas a plantear cosas como los salarios, cómo hay que adaptarlos, porque si todos estamos trabajando en ese desarrollo, asumo más decisiones, etcétera, etcétera, se ven las diferencias también de capacidad, o sea, empieza a mover cosas. Y lo que digamos, tiene la virtud, a lo mejor no agradable, no sé si es agradable para todo el mundo, pero tiene la virtud de poner las luces en el escenario a toda potencia, ¿no? De ver lo que está ahí que no está claro, ¿no? En un momento dado, en cada momento. Y pueda darse que haya una voluntad no sé, en cambiar, por ejemplo, el tema de la propiedad. Vamos a ajustar cómo es el reparto del beneficio. Ponte, no sé, que a partir de ahora, porque ya estamos en este sistema, estamos con más solidez y esto es lo que esperamos, ¿no? De las personas que forman parte de esta entidad y este propósito, que cuando nos vaya bien, pues haya un reparto, cuando no, pues nos quedamos con los salarios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo representas eso en el modelo legal que tiene la organización? ¿Cómo de cara a eso, inspecciones de trabajo, les digo, no, es que no tenemos un trabajo fijo, o sea, una posición fija, sino que va cambiando? No hay una respuesta a eso, sino tienes que buscar de forma creativa cómo dar respuesta a esas expectativas que tienen el entorno, en el marco legal y cultural también, para cumplirlas. O sea, no te escapas, no estás exento porque estés funcionando en un modelo de autogestión. Y de propósito, tienes que coger y ver cómo puedo todavía cumplir con lo que esperan de mí para que tengamos tranquilidad y a la vez muchas de las cosas que nos vienen dadas por el entorno nacen de algún sitio que han tenido un sentido. Entonces hay que comprenderlas y ver cómo podemos abordarlas de la mejor manera. Y eso hay como experiencias. Y hay gente que está mirando a ver cómo poder adaptar eso, como un poco tricks, ¿no? que cumplan la realidad que es actualmente la organización y la cultura de la organización.
cómo se funciona y también el entorno. Pero sí que pasa en un momento dado, ¿no? De forma iterativa lo mismo, dices, es que ya esto no nos representa, o me viene esto que me exigen tener un manual de funciones, pues a veces pues tienes que hacer un manual y ya está, independientemente, eso es un acuerdo de más o menos, en general, porque yo soy desarrolladora de software, pues estoy en roles de desarrollo de software, pero también estaré haciendo otras cosas y de cara afuera eso es lo que hay. Tienes que seguir, cumplir siempre con la norma, o sea, sueldos, el colectivo es lo que marque, todas esas cosas hay que seguir respetándolas como toca. Entonces buscas formas y ya hay experiencias de cómo algunos lo van resolviendo, pero bueno. Ok, Emil. ¿Puedo preguntar? Dale, María Laura. Y luego Hernán, que he visto levantar la mano, creo. Hernán, entonces, tal vez. No, dale, creo que... Sí, te paso a ti la primera palabra y luego Hernán. Ok, gracias. Puedo ir deduciendo, escuchando un poco, que bueno, es un proceso, por supuesto, dinámico, lento en términos de adaptabilidad de un montón de cuerpos participando del sistema. Lento, no como algo negativo, sino como algo que hay que tener mucha paciencia para que esto necesariamente vaya siendo fluido y dinámico. Lo que me pregunto es, y con la cantidad de prueba, error y cambios constantes, así como marcabas en los tres, me pregunto si para empezar el entrenamiento del funcionamiento de la holacracia hace falta siempre que haya un coach guiando el proceso, un coach certificado en holacracia en todo caso, guiando el proceso dentro de la organización. Buena pregunta. No es necesario, sí que es muy recomendable. Os lo digo porque es tan diferente. Sin embargo, lo que sí que diría, mira, me pasa que pues no tenemos los recursos para un coach, puede ser. O ahora mismo nos gustaría primero nosotros probarlo. También, muy, muy sano. Sí que os diría, por favor, cogeros a una formación bien preparada, básica, aunque sea para tener una primera idea, y si queréis realmente tomar digamos que ya estáis en una posición de tomar una decisión y decís, esto parece que tiene sentido, buscar asesoramiento, aunque sea unas conversaciones para unas pautas de cómo hacer algunas cosas, pero entrar en un entrenamiento, entrar a imbuiros un poco de qué es ese espíritu y cómo es el manejarse. Porque estas cosas, si no las vives, es difícil entenderlas a nivel solo teórico. Entonces, al menos una formación práctica intensiva, sí, y algo de asesoramiento. Y luego os podéis lanzar, y lo que suele pasar, muy pocos, me he encontrado con un caso solo que he visto que hay una persona que, digamos, se lo ha empapado tanto, lo ha estudiado tanto, también venía muy de una base, por ejemplo, de prácticas ágiles, ya muy madura, y una persona que, bueno, lo ha sabido captar y lo ha trabajado muy bien. Pero tienes que tener a alguien de referencia que lo va a trabajar también muy bien en la organización, eso es importante. Alguien que lo va a liderar, lo va a impulsar y va, digamos, ser fiel un poco al planteamiento, ¿no? Es raro. Entonces, por lo menos eso, y ya luego si veis que tenéis pains, tenéis dolores, que pasa, porque no se interpreta muy bien, vienen problemas o cosas que hay que atender del día a día que quita la atención de eso y a lo mejor vuelves por defecto a lo que solías hacer, que es natural. En algún momento luego se suele acudir a un poco, ok, me falta una rueda, hay que darle una vuelta a esto todavía, tengo que entenderlo. Entonces, eso es lo que te puedo trasladar de momento. Entonces, no es obligatorio, sí que es muy recomendable. Pero ante todo yo diría el espíritu que hay en este grupo, curiosidad y ganas de explorar. Entonces, súper respetable lo que se decida en cada grupo, en cada organización. Hernán. Aquí, que no te veía. Mónica, mira, es como más una duda de concepto. Es como pensar en que nosotros iniciamos este año a partir de un cambio en algunos paradigmas en un enfoque educativo, decidimos y nos encontramos con la necesidad de tener una organización más horizontal. Y nos encontramos con sociocracia. Y empezamos a trabajar este año y estamos trabajando en círculos, y ha sido un proceso
de evolución, claramente de desarrollo organizacional, y estamos trabajando con los círculos, con las interacciones, los coordinadores, los representantes, etc. Y nos ha costado menos de lo que pensamos que nos íbamos a costar, porque las instituciones educativas son muy conservadoras. Pero hay una alta sensibilidad por trabajar en los contextos sociales y económicos que son de bastante carencia acá en Santiago. Pero al ir avanzando, nos hemos encontrado con holacracia. Y la verdad es que en holacracia, y ahí declaro mi ignorancia, porque estamos recién en una etapa de aprendizaje, ¿qué debería considerar una organización, que en este caso es una escuela, evolucionar o pasar de una organización sociocrática que tiene muchas características la holacracia, por lo que he ido escuchando y he ido viendo, pero de repente aparece esta organización, como decir, no se consideran jefes, no es necesario ser los jefes. Sé que hay algo ahí que hay que trabajar, ¿ya? O las preguntas que hacía recién una de las personas, me parece que era Manuel, en relación al tema de remuneración. Entonces hay una serie de elementos que son como distintos, y al parecer son diametralmente distintos. La pregunta al hueso, como decimos, es ¿qué considerar, cómo emigrar, qué factores tener presente para pasar de una organización sociocrática a una holacrática? No es una pregunta nada fácil, y además que tendría que entender, primero, sea la práctica que se hace, diría, ¿por qué necesitas cambiar? ¿Qué es lo que os hace falta? Independientemente, eso es lo primero. Tiene que nacer de que haya una necesidad, algo que falta, y luego ya valorar si ese diferencial vale la pena. Eso es lo que primero te diría, porque si os va bien con sociocracia en vuestro funcionamiento, en esencia, no buscarían marear, que decimos aquí, ¿sabes? Pero depende, es que depende. Eso no te puedo responder aquí en corto, al hueso, porque es más amplio. Lo que sí que voy a hacer es compartiros un enlace de un artículo donde intenté desgajar un poco algunas de esas diferencias, más o menos, esto hace un año o así, y aún así lo tendría que actualizar, pero igual eso os ayuda un poco en esa pregunta. Lo siento, Hernán, no te puedo decir más. Ante todo, siempre partir, en cualquier caso, cuando se hace un proceso de cambio, se quiere evolucionar y explorar cosas, ¿por qué? ¿Qué es lo que me mueve a que hay tanta energía como para realmente hacer ese esfuerzo? Esa es la primera pregunta. Muy bien, pues estamos a 2 minutos de terminar. Me gustaría hacer una ronda de cierre, esto también práctica típica. En esa ronda de cierre es un poco, cerramos el círculo como personas que estamos aquí, y yo planteo la pregunta de ¿qué os habéis llevado? ¿Cómo salís de aquí? Entonces, lo mismo, estilo palomitas, popcorn, adelante, ¿cómo salís? Un poquito, eso, impresiones, ¿no? Bueno, primero agradecerte, ha sido bastante claro, y me voy con la inquietud de investigar. Esa es como la gran orientación, o sea, tengo como la tarea de leer e investigar bastante. Así que muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, yo confirmo... Perdón, Manuel. Vale, Michael y luego Manuel, dale. Que confirmo ahí que, a ver, yo quería oír un punto de vista distinto, a ver cómo lo veíamos todo el mundo, y tengo un punto de vista, lo cual lo tengo que indagar y tengo que ponerme las pilas, porque no es que voy a intentar cambiarme, es que lo tengo ya encima. Entonces, igual me voy la semana que viene también a ver lo que cuentas, Mónica, y a tope. Gracias. Bueno, gracias. Manuel. Sí, bueno, yo llevo unas semanas investigando, leyendo sobre el tema, pero diferentes opciones, ¿no? Pero me llevo una buena impresión de este sistema. Me ha llamado mucho la atención y sinceramente sí me gustaría profundizar un poco más en el tema, definitivamente. Gracias, muchas gracias. Adelante.
Bueno, pues os voy a orientar yo, entonces voy a hacer el paso de palabra. A ver, según quién veo aquí a mi derecha, Violeta, justo. Bueno, nada, sí, yo me quedo curiosa, interesada y más como con ganas de dar pasitos pequeños, ¿no? Como que me suena todo una gran visión y una gran intención como súper amplia y como que estoy interesada en esos pequeños pasitos que igual ya he dado y que me doy cuenta que cuando los doy son súper significativos, como que parece, esto era organizar y reconocer los roles, claro, y cambia todo, ¿no? Como que nada, me encanta, me llevo eso, me llevo las ganas de ver los pasitos en esa dirección inmensa. Gracias. Violeta. María Laura, coincide que te tengo siguiente. Por un lado me quedo agradecida por la disposición, el entusiasmo y la enorme amabilidad de desmenuzar algo que parece todo apelmazado hace tantos años, ¿no? Parece como una especie de gran lana apelmazada y empezar a desmenuzar esos hilitos, pues como decía Viole recién, ir de a poquitito a mí también me hace sentir, me hace percibir lo más posible, pero también me genera mucho entusiasmo ver qué está sucediendo y que hay disposición en las organizaciones a querer, a asumir lo que no es más creativo y adentrarse en zonas más creativas que incluyen el cuestionamiento de los propios, lo que llamamos puntos de vista, cuestionamiento profundo de lo que cada quien llama su cuestionamiento con otros, y también el trabajo en equipo y en red, que por lo que decís plantea, me genera también entusiasmo, y después quedo abierta a seguir investigando. Muchas gracias. Gracias, María Laura. Miguel Aranda, siguiente. Buenas, muchísimas gracias, Mónica. En principio es una sensación de reafirmación. O sea, yo soy compañero de Miriam y el resto de compañeros de Kipler que hemos comentado antes. Así que reafirmación sobre que lo que vamos a intentar es algo que me apetece intentar. Así que un poquito más que aportar. Gracias, Miguel. Jorge Alarcón. Sí, muchas gracias, Mónica, por la charla. Me llevo alguna pregunta, algunas respuestas también, fundamentalmente, pero me llevo alguna pregunta y por lo tanto ganas de investigar, de seguir avanzando con mis compañeros de Kipler en esto. Muy bien, Jorge. Seguimos entonces. Carlo. Bueno, pues yo tuve la fortuna de estudiar, por ejemplo, mi universidad en Australia, y me parece que, por ejemplo, muchas de las cosas que se están implementando en las organizaciones ahí ya desde el principio, pues se parecen mucho a esto de la holocracia, en el sentido de que, pues, o sea, tú eres responsable de lo que tú haces, y me imagino que se puede meter muy de la mano este sistema como de destajo, como de objetivos, bonos, todo este tipo de cosas, puede ayudar mucho dentro de la burocracia y fuera también, ¿no? Gracias, Carlos. Paco García. A ver, ¿el audio? Ahí tenemos. Bueno, gracias. Contento de estar con gente hablando de esto, que se hable cada vez más, que se promueva. Creo que es complicado. Yo estoy convencido. He fracasado ya alguna vez intentándolo, he hecho mis pasitos. Son pequeñas semillas que estoy convencido que van a crecer. O sea, es cuestión de tiempo y de crisis, ¿no? Parece que si no hay crisis no hay acción, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante, esperando la semana que viene para hablar sobre la Constitución y los detalles, y creo que sirve mucho de apoyo. No es una guía, como dices tú, pero creo que con ganas se pueden hacer muchas cosas, y no hay que hacer todo al pie de la letra, sino, bueno, pues ir poco a poco. Y bueno, esto es una filosofía muy parecida en algunas cosas al bien común y todo esto, y es algo que hay como un montón de sinergias en torno a esto, por lo menos para mí, ¿no? O sea, veo muchas conexiones que van más allá de
de la organización empresarial, ¿no? Y eso me encanta. O sea, todo esto, el tema holístico, no como algo de marketing, sino como algo real, es una pasada, hace ver las cosas diferentes. Así que me voy animado, sigo animado. Genial, Paco. Gracias. Y sí, lo que dices está asociado a todo eso. Totalmente. Azio, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo sales? ¿Qué te llevas? Y el audio, porfa, que parece que estás iluminado. Ahí. Ya estoy ya. Bueno, en primer lugar, agradecido. Venía con interés y me voy con un poquito más de interés, con lo cual ha sido positiva esta hora para mí. Y coincido mucho con Paco, en el sentido de que esto está cambiando, estamos en transformación y a mí realmente me ilusiona ver que los nuevos estilos de relaciones en las organizaciones, en las empresas, pues cada vez son más palpables, más necesarios. Hay caminos muy diferentes, este es uno, pero lo que tenemos claro es que necesitamos nuevas formas de relacionarnos a todos los niveles, ¿no? Y esto me ilusiona ver gente de diferentes zonas y diferentes estilos de organización, bueno, me reconforta y me refuerza en la convicción de seguir adelante. Gracias, Azio. Sí. Ahí seguimos, desde luego. Cecilia. Hola, bueno, muy agradecida por la generosidad, la claridad. Y bueno, yo no tengo un móvil empresarial, ni mucho menos, pero realmente me entusiasma mucho, genera una oxigenación en mi matriz de pensamiento y ya con eso para mí es muchísimo. Entonces, sí, realmente lo tomo como un nuevo, digamos, ser amigable con el cambio de paradigma, permitir este diálogo con el entorno, esta relación entorno-individuo, y realmente a mí me estimula mucho a cualquier cosa que haga en mi vida. Y si en algún momento esto se traduce en algo con personas y de nivel empresarial o que tenga que ver con un emprendimiento, genial. Si no, yo ya tengo mi pequeño ámbito que puede ser sometido a estas reglas y que puede elevar la calidad de vida, que es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, al menos yo. Así que muy agradecida y bueno, muy contenta y curiosa, como dicen algunos, ¿no? Y Viole y mis amigas mis conocidas de este encuentro. Saludos a todos, muy feliz de compartir. Gracias, Cecilia, encantada. Juan Antonio. Muy buenas, pues lo primero, muchísimas gracias por la charla y vamos, coincido plenamente con mis compañeros de Kipler. Tenemos muchas ganas yo desde luego me voy con muchas ganas de experimentar y de ir consiguiendo pequeños cambios para conseguir luego más grandes. Así que muchas gracias. Gracias, Juan Antonio, nos vemos. Emir. Gracias, Mónica. Excelente exposición. Me voy muy contento y con muchas dudas, queriendo poner en práctica para aprender, y igual que todos también con la curiosidad de aprender un poco más. Gracias. Gracias, Emir. A ver, que no me lía, que se van moviendo las cajitas. Sergio, no sé si podemos escucharte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Ay, qué bien! Hola. Hola, Mónica, muchas gracias por tu charla. Pues soy yo otro más de Kipler. Entonces, parece fotocopio, pero creo que estamos todos con las mismas expectativas. Entonces, ya estamos guisando cosas ahí en la empresa y así que me voy muy expectante para seguir practicando y aprendiendo de todo esto. Súper, encantada, Sergio. Miriam. Hola, muchas gracias, Mónica, y a los demás por venir y contarnos un poquito también. Pues yo me llevo un poco de refresco y de vuelta a la esencia, porque una vez que nos hemos puesto a andar por el camino, estamos tan metódicos y tan perfeccionistas con el no me tengo que salir de aquí, que es aquello de que vas paseando y sí, que mi pisada sea perfecta. Bueno, mira qué hay alrededor, mira hacia dónde vas, mira si tienes que... Entonces estamos mucho en el, lo queremos hacer súper bien. Entonces ha sido como un poco de aire fresco y de eso, de vuelta a la esencia, con lo cual me alegro muchísimo de haber venido.
Gracias, Miriam. Un poco de brújula. Un poco de brújula, genial. Gracias. Begoña, hola. ¿Qué te has llevado? ¿Qué tal, Mónica? Buenas. Bueno, este intercambio, ¿no? con los compañeros y las compañeras, la verdad es que es muy enriquecedor. Yo ya conocía Holacracia y siempre me gusta mucho cómo comunica Mónica y siempre me llevo algo de ella y bueno, muy contenta, ¿no? Que Holacracia se actualice. Parece ser que la nueva constitución quizás, yo que soy de hemisferio derecho y nada rígida y nada, quizás, ¿no? Nos podamos llevar mejor, Holacracia y yo, a partir de ahora, ¿no? Y nada, mucho ánimo y mucho apoyo. Muy bien, Begoña, genial verte. Gracias. A ver quién me dejó por ahí. Marinel. Y no sé si queda alguien más, creo que ya estamos. Marinel. O si no, o Manuel. Es que Marinel tiene mala conexión, lo dice aquí. Ay, gracias, que no he mirado el chat. Vale, eso es, ¿no? Y no puede activarse la cámara. Agradecida siempre escucharte y con ganas de seguir ahondando en el tema. Genial. Y Manuel, no sé si ya has estado. Sí, yo ya compartí. Vale, es que al no verte, pues me lío un poco. Gracias. Bueno, pues yo también salgo, cierro la ronda. Pues no sé, muy agradecida, muy liviana también, muy encantada de conocer a otras personas en este mundo que se están planteando otras formas de aportar valor, de estar, de trabajar, de organizar, de ser, ¿no? En este mundo a través del vehículo que es una organización, del tipo que sea. Entonces a mí eso me da siempre más y más energía, entonces estoy encantada. Y también de poder trasladar algo que no es muy habitual y muy conocido, siempre con el reto de cómo comunicar algo que es tan diferente. Y bueno, pues una iteración más. Siempre está lo bueno de esto, como decía Cecilia, lo apliques en tu grupo con un proyecto o un emprendimiento o no. Yo os puedo compartir que para mí lo que me ha dejado el profundizar mucho en esta práctica es que ya se te queda algo en la actitud y otras cosas que no están escritas son unas normas o unos procesos, sino te deja algo que te enriquece como persona. Ya hay algo que cambia y eso es magnífico. De hecho, que esté yo aquí compartiendo y que esté de esta manera es también producto de esta experiencia. Entonces, en cualquier caso, os recomiendo, sea esta u otra, pero sí algo esencialmente diferente, que esté muy enraizado en otros principios, otras formas de ser, ir a por ello, porque vale mucho la pena. Y nada, entonces que disfrutéis del siguiente paso, sea cual sea, y a algunos os veré la semana que viene. ¿Ok? Bueno, pues buenas tardes, buenos medios días, estéis donde estéis, que acabéis con muy buen día y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós a todos.